Dicen que Canadá es la tierra de las oportunidades, vastos espacios, gente amable y casas aún tan baratas que parecen un sueño. ¿Pero qué ocurre si esas gangas tienen un precio oculto? En las ciudades donde la vivienda es asequible, la seguridad suele escasear. Tras los bajos precios se esconden inviernos crudos, aislamiento, trabajos mal pagados y altos índices de delincuencia que convierten las calles tranquilas en campos de batalla. Desde pueblos petroleros hasta puertos helados, cada provincia oculta una ciudad donde sobrevivir es más barato que la comodidad y mucho más peligroso. Bienvenidos al otro lado de la vivienda asequible en Canadá, donde cada casa barata cuenta una historia de riesgo, resistencia y huida. Comencemos. Parte 1. El oeste violento, delincuencia más allá de las rocosas. 1. Surrey, Columbia Británica. Surrey parece una ciudad normal desde lejos, un sueño suburbano que brota al sur de Vancouver. Casas que en la década de 1990 costaban apenas $200,000 ahora se venden por 10 veces más, y sin embargo, las calles de la ciudad cuentan otra historia. La riqueza inmobiliaria ha dividido a los barrios, recién llegados en busca de viviendas asequibles y residentes de toda la vida viendo cómo los impuestos sobre la propiedad aumentan más rápido que los salarios. Tras este mercado brillante, los informes policiales revelan una violenta corriente subterránea, tiroteos entre pandillas, sobredosis de fentanilo y guerras territoriales que comenzaron hace décadas en el área metropolitana de Vancouver. Lo que empezó como un pequeño contrabando a través de la cercana frontera con Estados Unidos se convirtió en una red de narcotráfico multimillonaria. Cada nuevo edificio de condominios esconde un vestigio del antiguo Surrey. Sin embargo, la geografía misma alimenta el peligro. Surrey se encuentra entre los puertos del Pacífico y dos importantes pasos fronterizos, un paraíso logístico para los traficantes. Contenedores de mercancías legales se mueven junto a las ilícitas, y el fentanilo, el veneno sintético que está transformando la curva de mortalidad de Canadá, fluye con alarmante facilidad. Mientras Vancouver acapara los titulares, Surrey absorbe la sangre. Su tasa de homicidios se sitúa muy por encima del promedio nacional, con decenas de tiroteos entre pandillas cada año que convierten calles tranquilas en campos de batalla. Los agentes inmobiliarios aún lo llaman Vancouver asequible. Los locales simplemente lo llaman supervivencia. Si no te suscribes, seguirás buscando casas baratas sin conocer las verdaderas trampas que esconden. Suscríbete y descubre el verdadero costo de vivir de forma asequible en Canadá. Aún así, lo que hace que Surrey sea realmente inquietante es su aparente normalidad. Centros comerciales, escuelas y parques familiares conviven con barrios donde los adolescentes portan armas no por moda, sino por miedo. Operaciones policiales como el Proyecto Torque intentan desmantelar la red de reclutamiento juvenil, pero nuevos grupos surgen con la misma rapidez con que desaparecen. La promesa de una casa barata y una vida mejor ha atraído a decenas de miles de personas en las últimas 2 décadas. El resultado es una ciudad atrapada entre el sueño y la pesadilla, un lugar donde cada nuevo techo se construye sobre viejas heridas. Y aún así, la gente sigue llegando. La esperanza es difícil de matar. 2. Edmonton. Alberta, la ciudad nació del petróleo, prosperó gracias al auge económico y cayó con el precio del barril. Tras el declive del sector energético en 2015, las calles también se tambalearon. Los delitos violentos aumentaron casi un 40% en 5 años, convirtiendo a Edmonton en la capital de las agresiones del oeste de Canadá. La ciudad tiene belleza, valles fluviales, arquitectura histórica en ladrillo, extensos parques, pero su centro revela una realidad más cruda: tiendas de campaña bordeando avenidas heladas, pipas de metanfetamina encendidas bajo los rascacielos y sirenas que resuenan en el frío. Una sola noche de enero puede descender por debajo de los menos 35 grados. No solo congela la piel, congela las oportunidades. El declive económico dejó a Edmonton con algo más difícil de reparar que la infraestructura: la esperanza. La pérdida de empleos en la construcción y la energía alimentó un ciclo de desesperación que los programas sociales de la ciudad no pudieron contrarrestar. Los delitos contra la propiedad se dispararon en las zonas industriales donde antes bullían las fábricas. Los delincuentes reincidentes pasaban por los tribunales como en un torniquete, cada liberación seguida de otro robo. El servicio de policía de Edmonton destina la mayor parte de su presupuesto a responder a incidentes en lugar de prevenirlos. Incluso con el precio promedio de vivienda más bajo de cualquier gran ciudad del oeste de Canadá, los compradores dudan. Un bungalow barato no sirve de mucho si uno no se siente seguro dentro. Pero lo más sorprendente es lo visible que se ha vuelto el colapso. Las paradas de transporte público se convierten en viviendas improvisadas, manzanas enteras de tiendas abandonadas yacen cubiertas de grafitis y tapiadas. Los grupos comunitarios intentan reconstruir la confianza a través de programas de vigilancia vecinal y rehabilitación, pero el problema los supera.
Incluso la inmensidad de la ciudad juega en su contra. La policía está dispersa en un área mayor que Toronto, Montreal y Vancouver juntas. El crimen se propaga más rápido que los coches patrulla. Aún así, la gente de Edmonton resiste, unida por una tenacidad propia de las praderas que se niega a congelarse. Es lo que mantiene viva a la ciudad y lo que la mantiene en vilo. 3. North Battleford, Saskatchewan. Si Surrey representa la lucha por el futuro y Edmonton la caída de la prosperidad, North Battleford es la resaca. Esta pequeña ciudad de las praderas, con apenas 14,000 habitantes, ha sido considerada durante años el lugar más peligroso de Canadá per cápita. Su índice de gravedad de delitos violentos suele duplicar la media nacional, superando a Toronto, Winnipeg e incluso Vancouver. Sin embargo, al recorrer su calle principal, no se ve nada espectacular, solo viejos edificios de ladrillo, murales descoloridos y un cielo tan vasto que parece un océano. Esta no es una ciudad de gánsteres, es una ciudad de supervivientes. Pero la línea que separa ambas puede difuminarse cuando la pobreza se prolonga demasiado. Décadas de declive económico han dejado a North Battleford en una situación precaria. Las fábricas cerraron, los empleos ferroviarios desaparecieron y los jóvenes emigraron al oeste en busca de trabajo. Quienes se quedaron se enfrentan a tasas de desempleo que duplican la media provincial y a una renta mediana muy inferior a la de Saskatoon. Estos vacíos rara vez permanecen vacíos, se llenan de drogas, desesperación y angustia. Los opioides y la metanfetamina se convirtieron en la moneda de cambio para escapar. Las comunidades indígenas, la mitad de la población de la ciudad, soportan la carga más pesada, y sus luchas a menudo son ignoradas por la financiación provincial y las promesas federales. Aquí, una llamada al 911 no es una señal de auxilio, sino un ritual de resistencia. Aún así, la ciudad tiene momentos de luz. Cada primavera, voluntarios borran los grafitis. Los agricultores locales donan alimentos a las escuelas donde, a veces, el desayuno es la única comida. Pero por cada acto de bondad, otra ventana se tapia. El mercado inmobiliario es uno de los más baratos de Canadá. Una casa de 3 habitaciones puede costar menos de $120,000, pero muchas están vacías. La asequibilidad no significa nada sin estabilidad. La ciudad vive en un círculo vicioso. La pobreza genera delincuencia, la delincuencia impulsa la migración y la migración agrava la pobreza. Aún así, en los días claros, el sol de la pradera hace que el polvo brille como oro. Incluso en decadencia, hay una belleza que se niega a morir. Parte 2. El colapso central. Cuando la industria muere, el crimen crece. 4. Winnipeg, Manitoba. Winnipeg fue en su día la joya industrial de las praderas, un centro de comercio y ambición. Hoy, se encuentra en la encrucijada de la belleza y la brutalidad. Estadísticamente, lidera la nación en homicidios año tras año, un título sombrío ganado no solo por las pandillas, sino también por los ciclos de pobreza y exclusión. El North End, con sus calles congeladas y luces parpadeantes, cuenta una historia a la que el dinero rara vez llega. Aquí, una casa antigua puede venderse por $90,000, un sueño para cualquier comprador en cualquier otro lugar de Canadá. Sin embargo, ese sueño viene acompañado de rejas en las ventanas y sirenas policiales como la nana nocturna de la ciudad. No obstante, lo que distingue a Winnipeg no es solo su violencia, sino su persistencia. La población indígena de la ciudad, una de las más grandes del país, sufre un abandono sistémico que se remonta a generaciones. Los programas sociales prometen sanación, pero colapsan ante la demanda. La adicción, especialmente a la metanfetamina y los opioides, ha creado muros invisibles entre los barrios. De un lado, suburbios elegantes y cafeterías resplandecen con nuevos desarrollos, del otro, calles abandonadas. Entre ambos se alza una frontera psicológica, una que ningún puente ha logrado cruzar. Toda ciudad canadiense tiene contrastes. Winnipeg, confrontación. Aún así, el frío une a la gente de maneras extrañas. Aquí, los inviernos alcanzan los 40 bajo cero, lo suficiente para quebrar el espíritu y endurecer el corazón. Quienes se quedan lo hacen por la familia, la tradición y una lealtad inquebrantable a un lugar que se resiste a desaparecer. Es una ciudad donde la música, el arte y la tenacidad coexisten, donde la belleza reside no en la seguridad, sino en la rebeldía. La vivienda puede ser barata, pero el costo emocional no lo es. El lema no oficial de la ciudad bien podría ser: uno no se muda a Winnipeg para vivir cómodamente, uno se muda para resistir. Pero la resistencia tiene sus límites. Los hospitales reportan cifras récord de casos de sobredosis. Las tasas de homicidio aumentan incluso cuando crece el presupuesto policial. La línea que separa la supervivencia del colapso se estrecha año tras año. Y, sin embargo, cada primavera, cuando el río Rojo se descongela y la luz del sol atraviesa el hielo, Winnipeg parece renacer durante unas breves semanas.
La gente siembra, pinta, reconstruye, como si intentara demostrar que la esperanza aún puede ser más barata que el miedo. Si podrá perdurar otra década, sigue siendo una incógnita. 5. Thunder Bay, Ontario, al este de Winnipeg, donde el lago superior se pierde en el horizonte, se encuentra Thunder Bay, una ciudad de contradicciones tan marcadas que podrían cortar cristal. Antaño un próspero puerto para la industria papelera, naviera y maderera, ahora ostenta otro estigma, la capital canadiense de homicidios per cápita. Durante años, su violencia se ocultó entre las olas y los árboles. Luego, los titulares nacionales la alcanzaron. Los asaltos, la violencia sexual y los crímenes de odio se dispararon. Las investigaciones destaparon décadas de racismo sistémico, especialmente contra jóvenes indígenas cuyos cuerpos fueron hallados en ríos y barrancos. Para muchos canadienses, Thunder Bay se convirtió en un espejo que reflejaba todo aquello que el país prefería ignorar. Sin embargo, su tragedia no es solo social, es estructural. Cuando las fábricas de pulpa cerraron y el transporte marítimo se ralentizó, miles perdieron sus empleos. Las casas que alguna vez albergaron familias orgullosas se vendieron a precios irrisorios. Todavía se pueden encontrar casas unifamiliares por menos de $150,000, más baratas que un estudio en Toronto, pero el precio rara vez garantiza la paz. Muchas de esas casas se ubican cerca de barrios donde el narcotráfico supera en número a las ofertas de trabajo. El colapso de la industria no solo dejó los bolsillos vacíos, también destruyó la identidad. Los habitantes de Thunder Bay eran constructores, marineros, trabajadores, y cuando eso desapareció, también lo hizo el sentido de propósito. Mientras tanto, el aislamiento de la ciudad profundizó la herida. A cientos de kilómetros de los principales centros urbanos, Thunder Bay se convirtió tanto en un refugio como en una trampa. La naturaleza que la rodea es impresionante, densos bosques, ríos fríos, un cielo infinito, pero la belleza puede ser cruel cuando oculta la desesperación. Las clínicas de rehabilitación están saturadas. Las investigaciones policiales se estancan bajo acusaciones de parcialidad y negligencia. Familias indígenas marchan con pancartas que dicen «justicia para nuestros hijos», mientras que los funcionarios municipales prometen cambios que llegan demasiado tarde. El crimen aquí parece cíclico, como las mareas del lago, se retira una temporada y regresa con más fuerza la siguiente. Aún así, hay un espíritu indomable bajo el dolor. Huertos comunitarios florecen donde antes se alzaban las fábricas. Colectivos artísticos y bandas locales transforman el dolor en protesta. Algunos residentes se quedan no por optimismo, sino por resistencia, se niegan a que su hogar se convierta en otra historia con moraleja. El costo de vida sigue estando entre los más bajos de Ontario, pero el verdadero precio es emocional, vigilancia constante, duelo constante. Los habitantes de Thunder Bay viven con un ojo en el horizonte, donde el sol sale sobre el lago, y el otro en la tierra, donde la memoria se niega a descansar. Por cierto, no te suscribas a Skip, y la próxima vez que veas una casa a precio de ganga, no sabrás lo que implican los inviernos, la delincuencia y el silencio. Suscríbete ahora, antes de caer en la trampa. Parte 3. Sombras organizadas. El crimen bajo las luces de Quebec. 6. Montreal, Quebec. Montreal es una paradoja, una ciudad donde la historia y la modernidad coexisten, donde el estudio de un artista puede compartir pared con un escondite de drogas, y donde el mismo puerto que da la bienvenida al comercio mundial también recibe contrabando. Es el corazón cultural palpitante de Canadá y, sin embargo, estadísticamente, uno de sus ecosistemas criminales más complejos. El puerto de Montreal, que gestiona más de 35 millones de toneladas de carga al año, funciona como un eje vital tanto para mercancías legales como para narcóticos. Los funcionarios de aduanas interceptan solo una fracción de lo que transita por sus muelles, el resto fluye invisiblemente por las venas del país. La elegancia europea de la ciudad enmascara un imperio logístico del crimen. Sin embargo, el crimen organizado aquí no es caos, sino un legado. Durante medio siglo, Montreal ha sido el escenario de los sindicatos más poderosos de Canadá, la familia criminal Rizzuto, los Hells Angels y la banda del West End. Convirtieron la ciudad en un tablero de ajedrez de influencia, motociclistas controlando las rutas de la droga, mafiosos gestionando el juego y pandillas callejeras imponiendo el orden mediante la intimidación. En 2013, el asesinato del jefe mafioso Nicolo Rizzuto Jr. sacudió la jerarquía, pero no la estructura. Incluso después de redadas policiales y juicios, las redes se adaptan. Como el hielo invernal, se derriten, se reorganizan y regresan con más fuerza. Mientras tanto, la belleza de Montreal alimenta su ceguera. Los turistas saborean un espresso en los cafés del Plateau, ajenos a que, a tan solo unas paradas de metro, resuenan los disparos en Saint-Michel o Montreal North.
Estos barrios cuentan una historia más silenciosa, una de pobreza, inmigración y barreras invisibles que dividen las oportunidades. El costo de la vivienda sigue siendo menor que en Toronto o Vancouver, pero la desigualdad se agudiza año tras año. Un pequeño apartamento puede costar $1,200 al mes, pero en los distritos más pobres de la ciudad, el alquiler se paga con miedo y cansancio. Incluso mientras se levantan condominios a lo largo del Canal de la Chine, los lugareños murmuran que la prosperidad tiene fronteras que ningún mapa puede mostrar. Aún así, la ciudad prospera, y eso es lo que hace que su peligro sea tan peculiar. Aquí, el crimen no destruye, coexiste. Se adapta a la globalización, pasando de los tratos callejeros a las transferencias digitales, de las esquinas a los servidores encriptados. El AMPA de Montreal ya no se limita a la cocaína o la extorsión. Se trata de fraude cibernético, lavado de dinero con criptomonedas y redes internacionales de contrabando que hacen que las detenciones locales parezcan inútiles. En 2024, las fuerzas del orden informaron de un aumento del 25% en las operaciones de narcotráfico vinculadas a la ciberdelincuencia y a cárteles extranjeros. El enemigo, al parecer, ya no viste chaquetas de cuero, sino trajes y posee contraseñas de Wi-Fi. Pero lo más sorprendente es hasta qué punto la ciudad acepta esta dualidad. Los montrealeses bromean diciendo que la corrupción forma parte de su esencia. Desde escándalos en la construcción hasta sobornos políticos, una cultura de compromiso silencioso está profundamente arraigada. La gente sigue viviendo, sigue riendo, sigue sorteando las contradicciones. Los festivales continúan, las luces brillan, y sin embargo, bajo la música subyace un latido de temor, el temor de que el poder en Montreal no se elige, sino que se hereda. Es un lugar donde la ambición y el peligro comparten el mismo horizonte. Aún así, para muchos, el intercambio vale la pena. Montreal sigue siendo una de las ciudades globales más asequibles para su tamaño, ofreciendo encanto y dinamismo a la mitad del precio de Toronto o Nueva York. Estudiantes, artistas y emprendedores llegan en masa, atraídos por las oportunidades y la belleza, a menudo sin ser conscientes de la historia que yace bajo sus pies. Los mismos almacenes convertidos ahora en estudios de arte alguna vez guardaron armas ilegales y dinero en efectivo. Las mismas calles adoquinadas que resuenan con risas alguna vez fueron testigos de los pasos de los mensajeros de la mafia. Cada cuadra en Montreal es un palimpsesto, donde el lujo eclipsa el crimen, y el crimen reescribe el lujo. Como consecuencia de esta coexistencia, la labor policial adquiere un carácter casi filosófico. El servicio de policía de la ciudad de Montreal se mantiene vigilante y exhausto, equilibrando la imagen pública con un flujo interminable de investigaciones. Los agentes se enfrentan a una paradoja, una ciudad que exige seguridad pero celebra el secretismo. La burocracia del sistema judicial de Quebec ralentiza las condenas, lo que permite que muchos grupos delictivos sobrevivan a sus perseguidores. La ciudad funciona como una máquina. Cada engranaje, por corrupto que sea, mantiene el ritmo. Detener una parte sería paralizar el conjunto. Sin embargo, no todo es decadencia. Las comunidades siguen resistiendo. Ciudadanos que organizan patrullas vecinales, periodistas que exponen redes delictivas, activistas que exigen rendición de cuentas. El mismo fuego que arde en la vida nocturna de Montreal arde en su resistencia. Es esta dualidad, la resiliencia en medio de la corrupción, la que define a la ciudad. Los franceses la llaman l'esprit de survie, el espíritu de supervivencia. Y Montreal, con todas sus contradicciones, luce ese espíritu con orgullo. Pero hay algo más sutil en juego, una regla tácita en todo Quebec. La violencia aquí es selectiva. No ataca indiscriminadamente como en otras provincias, se dirige a objetivos, se negocia y se reajusta. Un coche bomba frente a un restaurante, un cadáver en el río, una desaparición repentina, todos son mensajes, no locura. Esta precisión mantiene a los ciudadanos comunes aislados, permitiendo que la ilusión de paz perdure. El peligro es real pero distante, elegante pero eficiente. Eso es lo que lo hace aterrador. Mientras tanto, el costo de vida de la ciudad, aunque en aumento, sigue atrayendo a recién llegados que buscan un equilibrio. Montreal es una de las últimas grandes ciudades de Norteamérica donde el arte y la asequibilidad coexisten. Sin embargo, ese mismo magnetismo alimenta el crimen organizado, la demanda de viviendas baratas genera alquileres no regulados, la inversión extranjera lava dinero sucio a través de bienes raíces. En 2025, los analistas informaron que casi el 8% de las nuevas compras de viviendas en el área metropolitana de Montreal tenían vínculos con cuentas en paraísos fiscales. El crimen no solo reside aquí, sino que también invierte aquí. Parte 4. El frágil este. Ciudades pequeñas, grandes crímenes. 7. Saint-John, Nuevo Brunswick hoy.
se yergue como una reliquia, grúas oxidadas, almacenes vacíos y calles estrechas flanqueadas por casas que se venden por menos de $180.000, apenas la mitad del promedio nacional. En teoría, suena a oportunidad, casas baratas, bajos costos, encanto costero. Pero en Saint-John, la asequibilidad tiene un lado oscuro. El índice de gravedad del delito de la ciudad es el más alto de Nuevo Brunswick y sus delitos contra la propiedad se han triplicado en la última década. Por cada familia que se muda buscando una vida más tranquila, otra se marcha buscando seguridad. El colapso de la industria dejó más que desempleo, dejó ausencias. Los jóvenes huyeron hacia el oeste, a Alberta u Ontario, dejando atrás a padres ancianos y casas vacías. Muchas de esas casas se convirtieron en refugios para las drogas, primero analgésicos, luego metanfetamina, ahora fentanilo. Las redadas policiales revelan una nueva geografía de la adicción, sótanos convertidos en laboratorios clandestinos, escuelas en refugios y callejones del centro en farmacias al aire libre. La crisis de los opioides no llegó como una tormenta, se infiltró como la niebla. No es ruidosa, pero está en todas partes. Sin embargo, la resiliencia de la gente de Saint-John es feroz. Los vecinos aún se cuidan entre sí. Los pescadores comparten sus capturas con familias que no pueden comprar alimentos. Las iglesias funcionan como bancos de alimentos y centros de rehabilitación. Incluso en la decadencia, la comunidad persiste, frágil pero desafiante. Sin embargo, las estadísticas no mienten. Las agresiones violentas se han duplicado desde 2018. En algunos distritos, los robos con allanamientos superan ahora a los nacimientos. La policía, con fondos y personal insuficientes, admite que lucha más contra el agotamiento que contra los delincuentes. Por cada calle que recuperan, 2 se les escapan. Saint-John sigue siendo una ciudad de contrastes, un puerto impresionante rodeado de una silenciosa desesperación. 8. Halifax, Nueva Escocia. Halifax, en comparación, parece vibrante, una ciudad de estudiantes, marineros e historias. La base naval bulle de actividad, las universidades están abarrotadas y el paseo marítimo rebosa energía. Sin embargo, bajo esa vitalidad se esconde la inestabilidad. Halifax ha sido durante mucho tiempo el corazón palpitante de las provincias marítimas, y los corazones, cuando se ven sometidos a presión, pueden romperse. Los delitos violentos se concentran aquí en zonas reducidas, los distritos de ocio nocturno del centro, barrios de bajos ingresos como Uniacke Square y las zonas de paso cerca de la calle Göttingen. Lo que la hace peligrosa no es la magnitud, sino la imprevisibilidad. En una noche cualquiera, pueden producirse apuñalamientos, peleas y robos a pocas manzanas de condominios de lujo que se venden por $500,000. El contraste es chocante, riqueza junto a necesidad, glamour junto a crudeza. La población de la ciudad ha crecido rápidamente, impulsada por estudiantes internacionales y recién llegados que buscan alquileres más bajos que en Toronto o Vancouver. Pero a medida que aumenta la demanda, también lo hacen los alquileres, dejando a los habitantes de Halifax de clase trabajadora sin poder acceder a la vivienda. El resultado es una creciente fractura social, jóvenes compartiendo apartamentos superpoblados mientras que lujosos apartamentos vacíos brillan a lo largo del puerto. Es la clásica historia de cómo la asequibilidad se vuelve frágil, y la fragilidad, violenta. Aún así, Halifax aún conserva el mito de la amabilidad. No es tan malo, dicen los lugareños, restándole importancia a los titulares sobre el aumento de las agresiones. Sin embargo, las estadísticas cuentan otra historia, un aumento del 22% en los delitos violentos desde 2020, impulsado por el alcohol, las drogas y las pandillas juveniles que buscan ganancias rápidas en pequeños mercados. La vida nocturna de la ciudad es tanto su encanto como su maldición. Los bares se extienden por las calles donde las discusiones se convierten en peleas con cuchillos, y donde una sola mala decisión puede acabar con una vida. La policía patrulla en oleadas, pero la energía de la ciudad, inquieta, joven, entre la euforia y la ensoñación, es difícil de contener. Sin embargo, la lucha de Halifax va más allá del crimen. Se trata de identidad. Durante siglos, fue un puerto activo, un lugar definido por el trabajo y la lealtad. Ahora se está transformando en una economía de servicios, un centro educativo, un destino para trabajadores remotos que pueden permitirse lo que los locales ya no. El cambio cultural es sutil pero sísmico. El viejo Halifax, el que construyó barcos e historias, se desvanece, reemplazado por una ciudad que aún intenta decidir quién quiere ser. Y en esa incertidumbre, el peligro encuentra su hueco. 9. San Juan de Terranova y Labrador. Más al este, donde el Atlántico ruge y los acantilados cortan el horizonte, San Juan de Terranova se yergue sola, colorida, tenaz, poética. Sus casas adosadas de colores brillantes bordean las colinas como un optimismo pintado sobre la adversidad. Durante décadas, el petróleo fue su motor.
Las plataformas marinas trajeron riqueza, empleos y orgullo. Luego cayó el precio del petróleo, y con él, todo lo demás. La tasa de desempleo superó el 10%, la emigración diezmó a la población joven y los negocios del centro cerraron uno tras otro. En el vacío dejado por el colapso de la prosperidad, la metanfetamina y los opioides encontraron su escenario. St. John solía ser una de las ciudades más seguras de Canadá. Pero desde 2019, los delitos violentos han aumentado en más del 40%, un cambio que a los residentes aún les cuesta creer. Las agresiones, el vandalismo y los delitos relacionados con las drogas predominan en los informes policiales. Los pequeños hurtos, antes poco comunes en esta ciudad famosa por su honestidad, ahora marcan el día a día. Los residentes cierran las puertas con llave como nunca antes, y los comerciantes esconden el dinero bajo las tablas del suelo. Para un lugar donde antes todos se conocían, la confianza se ha convertido en un lujo. Lo que muchos no previeron fue el costo cultural. El auge petrolero había ocultado una profunda desigualdad. Cuando terminó, la brecha se hizo innegable. Los jóvenes, que antes trabajaban en plataformas petrolíferas con sueldos de 6 cifras, regresaron a casa sin ahorros, sin rumbo y, a menudo, con adicciones. Los centros de salud mental de la ciudad se saturaron. Los recursos policiales se vieron sobrecargados, obligados a cubrir extensos barrios y zonas rurales remotas. La geografía misma, dispersa, accidentada y aislada, dificulta los tiempos de respuesta y la contención. Y sin embargo, a pesar de todo, St. John sigue sonriendo. El humor de Terranova es un mecanismo de defensa, una risa que enmascara la pérdida. Aún así, la esperanza aquí se siente diferente. Es más tranquila, moldeada por la fe, la música y la brisa marina. Los lugareños todavía se reúnen en el puerto para hablar de pesca, tormentas o simplemente de nada. La comunidad existe en fragmentos fuertes y persistentes. Pero las cifras siguen siendo desalentadoras. Para 2025, las muertes por sobredosis se triplicaron con respecto a los niveles prepandémicos y la delincuencia menor se convirtió en un ruido de fondo aceptado. Los turistas siguen viniendo por el paisaje, la amabilidad, las calles de cuento de hadas. Pocos se dan cuenta de lo cerca que están esas calles del colapso. 10. Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo. La isla del Príncipe Eduardo siempre ha sido el alma apacible de Canadá. Acantilados rojos, mareas tranquilas, campos de patatas y noches tranquilas. Su capital, Charlottetown, es lo suficientemente pequeña como para que la mayoría de la gente todavía conozca a su alcalde por su nombre. Durante décadas, fue sinónimo de seguridad. Puertas sin llave, bicicletas sin candado, niños libres para jugar. Pero incluso el paraíso tiene sus grietas. En los últimos años, la delincuencia menor se ha disparado. Los robos, el vandalismo y la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas han aumentado más rápido que el crecimiento demográfico. Para una ciudad con apenas 40.000 habitantes, incluso pequeños repuntes se sienten como terremotos. Al principio, la gente lo atribuyó a los problemas propios del crecimiento. Charlottetown se había expandido rápidamente desde 2020, impulsada por trabajadores remotos y jubilados que buscaban viviendas asequibles. El auge inmobiliario de la isla no tenía precedentes, los precios casi se duplicaron en 4 años, mientras que los salarios se estancaron. De repente, el sueño, antes accesible, de una casa de campo con vistas al mar se convirtió en especulación. Con la prosperidad llegó la presión, y con la presión, la delincuencia. La policía atribuye gran parte del aumento al aburrimiento juvenil, el desempleo estacional y el consumo de sustancias. Sin embargo, tras esas estadísticas subyace algo más simple, una comunidad que no estaba preparada para el cambio. Aún así, la belleza de la isla persiste, intacta. Las puestas de sol siguen tiñendo de dorado el Golfo de San Lorenzo, y los pescadores siguen descargando su pesca como siempre. Pero la inocencia se siente ahora más tenue. Los mismos turistas que se maravillan de la amabilidad de los lugareños rara vez ven la creciente tensión, las colas en los bancos de alimentos, los refugios improvisados cerca del parque municipal, la silenciosa desesperación de quienes se han visto obligados a abandonar el sueño que ayudaron a construir debido al alto costo de la vida. La policía aquí sigue siendo reducida, casi cercana, agentes que crecieron con las mismas personas a las que ahora deben arrestar. En un lugar tan unido, el crimen se siente personal. Sin embargo, la historia de Charlottetown también es una advertencia. La seguridad es frágil cuando se basa únicamente en la asequibilidad. Terrenos baratos, ritmo de vida tranquilo, impuestos bajos, atraen a la gente, pero también ocultan debilidades sistémicas, atención médica limitada, programas sociales con fondos insuficientes y economías dependientes del turismo. Cuando esos pilares flaquean, incluso el paraíso puede derrumbarse. La ciudad sigue siendo más segura que la mayoría, sí, pero ¿por cuánto tiempo?
Cada generación da por sentado que la paz perdurará, cada década demuestra que no será así.